Esta clase se va a tratar sobre los conceptos de hipoxemia e hipercapnia. Las fases terminales de todas las enfermedades respiratorias, cuando aparece la insuficiencia respiratoria, se caracterizan por una pérdida en su función respiratoria propia, además de las que correspondan de acuerdo a la etiología de cada tipo de enfermedad. Pero la pérdida de la función respiratoria siempre se va a caracterizar por la pérdida del intercambio adecuado de gases, lo que va a causar un descenso del oxígeno disponible y un aumento del dióxido de carbono. Los objetivos de esta clase son conocer los términos de hipoxia, hipoxemia y hipercapnia, ver qué es lo que causa la hipoxia en los tejidos y ver sus manifestaciones clínicas. Hipoxemia indica que la presión parcial de oxígeno a nivel sanguíneo está bajo lo normal. En cambio, hipoxia indica que la oxigenación a nivel de los tejidos y células del cuerpo es distinta. Son conceptos parecidos, pero no son exactamente iguales. La hipoxia es lo que ocurre a nivel del tejido, mientras que la hipoxemia es que la carga de oxígeno que lleva la sangre es menor a la normal. Por otra parte, la hipercapnia o hipercarbia también la pueden encontrar en algunas obras. Se refiere a que la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre está por sobre lo normal. El cómo llegamos a la situación de hipoxia, es decir, qué es los pasos que tienen que ocurrir para que nuestros tejidos dejen de recibir suficiente oxígeno, son múltiples. Y en esta clase me voy a referir exclusivamente a el puramente respiratorio, que sería la hipoxia hipoxémica. También existen los otros tipos de hipoxia que están en la pantalla, por ejemplo la hipoxia isquémica, que vimos en la unidad de cardiovascular, que es la hipoxia producida en un tejido debido a que la perfusión sanguínea a ese tejido es insuficiente, y de esa manera el tejido deja de recibir suficiente oxígeno. También está la hipoxia anémica, en la cual la capacidad de carga de la hemoglobina o la cantidad de hemoglobina que hay en la sangre u otra alteración hace que un tejido que está bien irrigado, pero aún así es el transporte a nivel sanguíneo del oxígeno lo que causa la disminución de este gas. Y por último está la histotóxica o citotóxica, que es la que ocurre por cosas como por el envenenamiento con cianuro, en el cual ya es las mismas células o el mismo tejido los que dejan de tener la capacidad de usar el oxígeno. Y de esa manera entran en la situación de hipoxia, es decir, puede que todo esté funcionando bien, pero es la misma célula la que deja de ser capaz de usar el oxígeno. La hipoxia hipoxémica también se le dice hipoxia hipóxica, y a la isquémica también la pueden encontrar como hipoxia circulatoria o por estancamiento. Y la hipoxia anémica o hipémica también son términos iguales. Entonces lo que define a la hipoxia hipoxémica es un descenso en la presión parcial del oxígeno en la sangre arterial. Eso sería lo que caracteriza y diferencia a este tipo de hipoxia de las demás. ¿Por qué ocurre esto? Uno podría ordenar los motivos en estas tres grandes causas. La primera es por una alteración de la relación entre ventilación y perfusión. La segunda son enfermedades pulmonares crónicas. Estas dos primeras causas suelen ir muy de la mano, pero las voy a diferenciar únicamente porque en las etapas agudas de las enfermedades, la alteración de ventilación y perfusión se puede ver de una manera un poco más aislada. Pero recuerden que todas las enfermedades del sistema respiratorio al final inciden sobre la capacidad del cuerpo de intercambiar gases mediante alguno de los mecanismos de los cuales el más
completo y quizás que resume un poco algunos de los otros, es la alteración entre la ventilación y perfusión, pero puede ser también un cortocircuito, la hipoventilación pura, etc. Y por último hay un tipo de hipoxia que se llama hipoxia hipovárica, que está dada por la menor presión del aire atmosférico que ocurre a grandes alturas. Entonces vamos a ver muy brevemente qué caracteriza cada una de estas cosas. Como vimos en la clase de neumonía y en realidad en prácticamente todas las patologías pulmonares, eh, cuando ocurre una alteración entre la relación entre la ventilación y la perfusión de una unidad pulmonar, como aparece en la pantalla, ahí está representado un caso de neumonía en particular, pero podría ser, por ejemplo, edema. Podría ser que la ocupación no fuera dentro de los alvéolos, sino que fuera también en los alrededores de los alvéolos e impidiera, ya no dentro del alvéolo, sino que en el intersticio, el intercambio gaseoso entre el espacio aéreo y la sangre. Estas alteraciones lo que van a hacer finalmente es que haya regiones del pulmón que van a tener perfusión sanguínea, pero que no van a ser, no van a estar ventiladas. Todo este fluido que ocupa el espacio aéreo causa que todo ese volumen que habitualmente de aire participa en el intercambio gaseoso deje de hacerlo. Eso va a hacer que la relación entre ventilación y perfusión baje, porque la perfusión va a estar aumentada en regiones que no están ventiladas, o porque hay regiones que no están ventiladas. Eso, a medida que se va, perdón, a medida que esta relación va bajando, puede terminar en un cortocircuito, en el cual ya no es que haya una dificultad para que los gases difundan desde el interior del alvéolo hacia la sangre, sino que efectivamente deja de haber intercambio. Y por lo tanto, esa zona deja de participar del intercambio gaseoso. Otra cosa que puede ocurrir y alterar la alteración entre ventilación y perfusión de forma aguda son todas las ocupaciones del espacio pleural. Por ejemplo, un derrame pleural que puede ocurrir luego de una neumonía, en que comienza a haber una acumulación de fluidos que ocupa un volumen del tórax que habitualmente el pulmón puede usar para expandirse. Exactamente qué es lo que ocupa de ese espacio pleural no es tan relevante para el mecanismo. Puede ser un transudado o puede ser un exudado, y puede ser un piotórax, es decir, que esto ya sea definitivamente pus lo que está comprimiendo, o puede ser aire en caso de que haya una pérdida de continuidad de la pared costal, por ejemplo, por un apuñalamiento, y este espacio sea ocupado por aire. O también puede ocurrir en el curso de alguna inflamación o después de enfermedades crónicas que debiliten la pared pulmonar, puede haber una ruptura y filtración de aire y acumulación de aire dentro del tórax a partir del propio pulmón. También puede haber, por otros motivos, puede haber un sangrado, eso se denomina hemotórax, por aire es neumotórax. Y también, como en esta imagen sugiere eso, puede ser una acumulación de linfa, como le ocurre a algunos pacientes con cáncer pulmonar, en los cuales el drenaje linfático está impedido por los tumores y por lo tanto la linfa comienza a acumularse y termina yéndose hacia los lugares de menor presión, que serían los espacios pleurales. Esto se llama quilotórax, pero independientemente de qué sea exactamente lo que está ocupando ese espacio, está comprimiendo el pulmón. Recuerden que el pulmón depende de la presión negativa del espacio pleural para poder expandirse. Y por lo tanto, el hecho de que haya esta ocupación, lo que va a hacer es que el pulmón, al tratar de expandirse, no puede ocupar ese espacio. Va a ser
actuar como una fuerza que lo presiona. Y eso va a hacer que todos los alvéolos cercanos, o los más cercanos a esa zona, no se puedan expandir. Eso va a causar que efectivamente uno está generando una alteración entre la ventilación y la perfusión, o aumentando la desigualdad en esa zona, porque debido a la presión que llevan, el aire, los alvéolos van a colapsar y por lo tanto esas unidades van a estar siendo perfundidas, pero no ventiladas. Esto también ocurre en enfermedades crónicas y es más fácil de ver en las enfermedades obstructivas, pero también ocurre en las restrictivas. En las restrictivas básicamente lo que ocurre es que la capacidad del tórax de expandirse y por lo tanto el volumen efectivo que tiene para incorporar aire está disminuido. En las obstructivas, en cambio, lo que está disminuido es la capacidad de mover aire a través de la vía aérea. Un ejemplo de eso es un tipo de lesión que se llama enfisema. El enfisema puede ocurrir aisladamente, pero es una de las cosas que caracteriza a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la que desarrollan los pacientes con tabaquismo. Pero también puede ocurrir por otros motivos como alteraciones de una enzima que se llama alfa-1-antitripsina. Lo que es el enfisema es una alteración de la arquitectura normal de los pulmones. En los pulmones terminan cada una de sus ramas con esta organización terminal, que es en sacos alveolares. Estos sacos alveolares tienen una gran superficie interna, porque son pequeñas cuasi esferas en las cuales el aire puede penetrar y ser expuesto a una superficie de intercambio con los capilares, que sería lo de acá a la izquierda, que corresponde a un alveolo sano. En el enfisema ocurre que toda esta arquitectura fina se pierde y por lo tanto el pulmón deja de tener todos estos tabiques en los sacos alveolares. ¿Qué va a causar el que estos tabiques se pierdan? Básicamente causa dos cosas. Tenemos estos alvéolos ya dañados, enfisematosos, y debido a que ya no tienen tanta superficie junto al aire, porque todos estos tabiques internos han desaparecido, la superficie total de los alvéolos dentro de un saco alveolar va a ser menor. Y si recuerdan de las clases del año pasado, uno de los factores que determinaba la difusión de un gas era el área de intercambio. Por lo tanto, si disminuimos el área de intercambio del pulmón, la difusión en ese pulmón va a ser menor. Y eso es lo que causa el enfisema. Pero además, debido a que esto termina siendo prácticamente un gran alvéolo único, va a aumentar el volumen de aire central, que en realidad no alcanza a intercambiar gases con los capilares, porque va a quedar acá al medio. Y recuerden que el tiempo que tiene la sangre para hacer el intercambio es muy breve. Si se acuerdan, el volumen de aire que no participa del intercambio gaseoso, pero el que uno debe ventilar, se llama espacio muerto. Por lo tanto, las lesiones enfisematosas lo que hacen es aumentar el espacio muerto, lo cual es uno de los factores que incide en la ventilación alveolar. Si aumenta el espacio muerto, la ventilación alveolar va a disminuir. Va a haber en una unidad de tiempo un menor volumen de aire participando efectivamente del intercambio gaseoso. Estos dos efectos van a causar que la presión parcial del oxígeno en los alvéolos sea menor. El aumento del espacio muerto va a causar que la presión a nivel de los alvéolos sea menor. Porque recuerden que el aire que llega a los alvéolos no es exactamente igual al atmosférico, sino que es una mezcla del aire que fue
que quedó del el último de la ventilación anterior, más el aire que fue introducido por la ventilación actual. Y por lo tanto, la presión a nivel alveolar es más baja. Y el hecho de que no se pueda difundir con facilidad va a llevarnos a la definición de la hipoxia hipoxémica, que es una menor capacidad de, perdón, una menor presión parcial de oxígeno a nivel sanguíneo. El componente puramente obstructivo de las enfermedades obstructivas crónicas como el EPOC, la bronquitis crónica en realidad y el asma, se caracteriza por una disminución de la capacidad de hacer circular el aire debido a que durante la expiración ocurre un colapso u obstrucción de las vías de la vía aérea en circunstancias en que una persona con un sistema respiratorio normal sí podría movilizar fácilmente ese aire. Eso, recordando los volúmenes del pulmón, nos da que la capacidad vital de la persona va a ser menor. ¿Por qué? La capacidad vital, recuerden, era la diferencia entre la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Debido a que la vía aérea se cierra antes del término de la expiración, el volumen residual aumenta. Y como aumenta este componente, la capacidad vital baja en estos pacientes. Y recuerden que baja más mientras con más fuerza uno expire, lo que era la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es mucho menor que la capacidad vital en estos pacientes, porque se obstruyen al expirar. Debido a esta menor capacidad vital, el volumen corriente de estos pacientes va a ser menor. Y de nuevo, debido a que el volumen corriente, es decir, el aire que efectivamente mueve con cada ventilación a esta persona, es menor, la ventilación alveolar también va a ser menor. Y eso va a hacer que el aire que circula en los alvéolos termina teniendo una presión parcial de oxígeno menor. Eso ocurre, por ejemplo, en la bronquitis crónica, en la cual en la vía aérea más terminal, debido a la presencia crónica de secreciones, porque la persona está crónicamente con esta patología remodelándole e inflamando su vía aérea, ocurre lo anterior. Cuando la persona comienza a expirar, el aire sale y al moverse tiene una presión menor, por lo tanto la vía aérea tiende a cerrarse. En una persona normal eso solo pasa al final de la expiración, pero en estas personas ocurre antes, debido a que su vía aérea, en el caso de la bronquitis crónica, es más estrecha debido a la presencia de estas mucosidades. Pero también ocurre lo mismo en el asma, en el cual es la inflamación de la vía aérea, ahora ya en lugares más proximales, en la vía aérea más grande, causan el mismo efecto, que al expirar, la disminución de presión del aire dentro de esto facilite el colapso de la vía aérea. Y por último, la hipoxia hipovárica es aquella que ocurre cuando una persona está en una región con una presión atmosférica muy baja. Veámoslo con un ejemplo. La presión atmosférica estándar es 760 milímetros de mercurio. Eso es muy parecido a la presión atmosférica a nivel del mar. Es decir, una columna de aire a nivel del mar ejerce una presión sobre el suelo de 760 milímetros de mercurio. De esa mezcla de gases que es el aire, un 21% aproximadamente es oxígeno. Y por lo tanto, la presión parcial del oxígeno dentro de esa mezcla de gases es alrededor del 21% de toda esa presión. Y eso da algo cercano a 160 milímetros de mercurio. Esa es la presión del oxígeno, la presión parcial del oxígeno en el aire atmosférico.
Y por lo tanto, cuando nosotros incorporamos ese oxígeno a nuestros pulmones, ese oxígeno va a participar de este componente de la difusión, de generar el gradiente alveolo capilar del oxígeno en este caso, hablando únicamente de este gas. Y por lo tanto, debido a que este componente es grande, con este contenido, con esta presión parcial de oxígeno en el aire ambiental, la difusión del oxígeno es normal. ¿Por qué? Porque en la sangre venosa la presión parcial de oxígeno es 40 milímetros de mercurio, de 30 a 40 aproximadamente. Esa diferencia entre presiones parciales de oxígeno en los capilares y en la atmósfera genera un gradiente suficientemente alto como para que nosotros no tengamos ningún problema en oxigenar nuestra sangre cuando estamos a una altura razonable. Pero supongamos que uno se va a el monte Everest. En la cumbre del monte Everest, la presión del aire atmosférico es aproximadamente 253 milímetros de mercurio, lo cual, haciendo el cálculo, nos da que la presión parcial de oxígeno en la cumbre del monte Everest es aproximadamente 53 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es fácil de ver acá que si uno respira un aire con esta presión parcial de oxígeno, el aire alveolar va a ser menor a esa presión parcial de oxígeno. Exactamente cuánto menor va a depender de la ventilación del sujeto. Pero siempre recuerden que el volumen del espacio muerto que contiene aire pobre en oxígeno se va a mezclar con esto y por lo tanto lo que llega realmente a los alvéolos no tiene una presión parcial de oxígeno tan alta como el aire ambiental. Pero supongamos que la diferencia en este caso es poca y por lo tanto que a los alvéolos llega el aire con una presión parcial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio. El gradiente que genera con la sangre venosa entonces es de apenas 10 milímetros de mercurio. Eso hace que este componente de la difusión del oxígeno sea muy chiquitito y por lo tanto la difusión de oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares en la cumbre del monte Everest es muy baja, sin que haya ninguna alteración en la composición del aire en el monte Everest. El aire sigue siendo un 21% de oxígeno, pero debido a la disminución de la presión atmosférica a esa altura, la difusión de oxígeno va a caer. Esta es una de las cosas que puede ocurrir, o que ocurre en realidad, en grandes alturas. Ya asociados a la hipoxia hipovárica también hay otro tipo de patologías que no vamos a ver en el curso, pero recuerden que está el edema pulmonar por grandes alturas y el edema cerebral por grandes alturas. Y todo esto está dado por la bajísima presión de los gases a esa altitud. Y bueno, puede haber otras muchas alteraciones a esa altitud. De hecho, si ustedes pudieran seguir subiendo kilómetros hacia arriba, llegaría un momento en que debido a la presión atmosférica, ustedes serían capaces de hervir su propia sangre a su temperatura corporal. ¿Ya? Obviamente eso no ocurre porque la altitud necesaria para eso es el espacio exterior, pero es una de las alteraciones. Recuerden que la presión atmosférica puede tener grandes efectos sobre la función respiratoria y otras cosas en nuestra fisiología. Entonces, cuando una persona ya por cualquiera de estos mecanismos llega a tener hipoxia a nivel de sus tejidos, ¿qué es lo que uno ve? Al principio uno ve alteraciones que son relativamente generales. Las personas suelen estar más agitadas, ansiosas, y tienen algunas compensaciones fisiológicas, como por ejemplo taquicardia y taquipnea. Esos serían los primeros signos que con los que uno puede sospechar la hipoxia.
también hay palidez, es decir, uno puede ver una redistribución del flujo sanguíneo debido a que el contenido, perdón, la presión parcial de oxígeno a nivel sanguíneo se detecta como insuficiente. Sin embargo, esto puede agravarse y comienzan a aparecer otro tipo de signos. La agitación se vuelve extrema. La persona deja de poder quedarse quieta. Eso es un síntoma de que el cuerpo está reaccionando con alarma. La persona puede estar confusa o desorientada. Luego, en vez de taquicardia, uno tiene bradicardia, es decir, la compensación que uno esperaría a esta situación desaparece. En vez de tener una frecuencia alta, ya no puede mantenerla y se ve bradicardia. El paciente manifiesta una franca dificultad para respirar. Y ya cuando es muy avanzada, se ven otros signos como cianosis, en el cual el paciente ya tiene una coloración azul debido a la falta de oxígeno en su hemoglobina, que cambia la coloración de la sangre y lo que uno detecta en la piel. Y también reflejamente hipotensión. Esos serían ya los síntomas más tardíos de la hipoxia antes de entrar a lo normal en todo este tipo de situaciones tan graves que es convulsiones, pérdida de conciencia y muerte. Pero ¿por qué ocurre esto? Por, ¿Cuál es la gracia que tiene el oxígeno? ¿Por qué nos morimos si nos falta oxígeno? Entonces, el oxígeno que nosotros logramos intercambiar con el ambiente llega a los lechos capilares y a partir de los capilares difunde, ¿cierto? Venía en la hemoglobina, se enfrenta a un ambiente más ácido y con una presión parcial de oxígeno baja, y eso facilita que las moléculas de hemoglobina suelten el oxígeno molecular, ¿cierto? El oxígeno molecular tiene la capacidad de difundir a través de las membranas celulares. Por lo tanto, una vez que pasa por el intersticio de los, eh, a nivel capilar, puede entrar sin problemas dentro de la célula. ¿Y qué es lo que hace la célula con oxígeno? Principalmente, el oxígeno llega a las mitocondrias donde participa del metabolismo energético. El metabolismo energético en nosotros básicamente versa alrededor de la producción de una molécula llamada trifosfato de adenosina. A través de la fosforilación y desfosforilación de que esta molécula permite hacer en muchas otras moléculas de las células, es que estas células obtienen la energía para realizar sus procesos químicos y por lo tanto para mantener a la célula viva y funcional. Existen dos grandes formas de obtener este ATP dependiendo de la presencia o no de oxígeno. Una es el metabolismo anaeróbico, en el cual sustratos como principalmente glucosa, es decir, hay que convertir esto a glucosa, que también vienen en la sangre, difunden, debido a que la glucosa ya es una molécula más grande, tiene transportadores que hacen que sea ingresada a la célula, y estas moléculas de glucosa pueden ser sometidas a un proceso que se llama eh, glucólisis anaeróbica. Esta glucólisis permite que por cada molécula de glucosa se produzcan dos moléculas de ATP, ¿sí? Y se produce un metabolito que se llama piruvato, y ese piruvato puede ser ocupado en las mitocondrias junto con el oxígeno para realizar una forma de generación de ATP que es muchísimo más eficiente
es entre 15 a 18 veces más eficiente que la glucólisis. Lo que la mitocondria hace con el, el piruvato. Entonces, en vez de tener un poquito de ATP, la mitocondria es capaz de usar oxígeno más estos metabolitos provenientes de la glucólisis para generar grandes cantidades de ATP. ¿Y cómo ocurre eso? Básicamente, mediante el acoplamiento de dos procesos que se llama ciclo de Krebs o de ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos, son todos sinónimos, y de la fosforilación oxidativa. ¿Sí? En las mitocondrias, en su matriz, tienen enzimas que transforman el piruvato en acetil-CoA, acetilcoenzima A. Y esto entra dentro de un ciclo de transformaciones en el cual se producen, además de ATP, una cantidad importante de moléculas reductoras. Y una vez que todo este ciclo que ha generado ATP y poder reductor es terminado, termina con una molécula de oxaloacetato, se vuelve a unir con acetilcoenzima A, que viene de la destrucción de glucosa en el citoplasma, para volver a comenzar el ciclo. Y de esta manera mantenemos, gracias a la presencia de oxígeno, todo este ciclo andando de forma perpetua. Ahora, esto que ocurre en la matriz de la mitocondria causa que a nivel de la membrana interna se pueda realizar un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Este proceso está catalizado por una serie de enzimas de esta membrana que se llaman en conjunto la cadena transportadora de electrones, que usan todas estas moléculas reductoras para generar un gradiente de protones entre las dos partes entre la matriz y el espacio intermembrana de estas mitocondrias, y con eso logran que una enzima que se llama ATP sintasa use ese gradiente de protones que se generó mediante la creación o sea, la producción de todas estas moléculas reductoras para generar la creación de ATP a partir de su metabolito de desecho, que era el ADP, más un fosfato, genera ATP. Y de esta manera, la suma de todos estos procesos hace que en presencia de oxígeno, la producción de ATP sea varias veces, entre 15 y 18 veces, más eficiente que en ausencia de oxígeno. Ahora, con este ATP, nosotros podemos hacer funcionar a la célula, ¿cierto? El ATP viene tanto de la glucólisis como del ciclo de citrato y fosforilación oxidativa y también de la beta-oxidación de ácidos grasos. Las grasas por otra vía también son capaces de generar ATP. Pero la producción de ATP permite que muchas enzimas catalicen los procesos químicos que mantienen a la célula viva y funcional. Aquí en su forma más básica existen enzimas que necesitan sustratos y necesitan que alguien pague el costo de activación de las reacciones químicas mediante las cuales transforman el sustrato desde una forma a otra. Lo que entrega esa energía, lo que básicamente le paga a la enzima para que haga ese trabajo, es el ATP. Y el empleo de una molécula de ATP genera como desecho una molécula de ADP y fosfato y fósforo inorgánico. Pero eso permite que la enzima realicen su función. ¿Y qué tipos de funciones tienen esta enzima? Muchísimas. Por ejemplo, la replicación del ADN depende de enzimas. La generación de ARN, la lectura del ARN y producción de proteínas también dependen de enzimas y todos estos procesos requieren de ATP.
Por lo tanto, la creación de todas las moléculas, las macromoléculas del cuerpo, dependen de la disponibilidad de grandes cantidades de ATP. Actividad de otras moléculas como la contracción de los sarcómeros a nivel muscular, ya sea esquelético o liso, también dependen de ATP. Recuerden que para la generación de los puentes de actina y miosina y su desensamblaje es necesaria la existencia de ATP. De lo contrario, los músculos se quedan rígidos y no pueden contraerse. También el ATP funciona como segundo mensajero. ¿Sí? ¿Se acuerdan en cuál es el efecto a nivel celular de la activación de los sistemas simpático y parasimpático? Eran básicamente que regulaban la actividad de la enzima que genera AMP cíclico. El AMP cíclico es una molécula de ATP, pero en vez de tener 3 fosfatos, tiene solamente 1. Y lo tiene generando un anillo. Y eso funciona como un segundo mensajero. Por lo tanto, el ATP, además de participar del metabolismo energético, también ayuda a la generación de señales dentro de las mismas células. Pero lo que más nos importa para entender por qué uno básicamente muere sin oxígeno es la actividad de algunas proteínas de membrana en particular, que son bombas, es decir, son proteínas de membrana que pueden usar energía, bueno, contenida en los enlaces del ATP, para mover iones en contra de sus gradientes de concentración. La más famosa de estas y muy importante para la clase de hoy es la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Por qué? Recuerden que en el ambiente que hay alrededor de una célula existen muchas moléculas que están a un lado y a otro. Y debido a que la célula se diferencia de su entorno con una membrana, hay algunas moléculas que se ven impedidas por la membrana de moverse hacia adentro y fuera de la célula. Mientras más pequeña es la molécula, en general la membrana es más permisiva. Una molécula pequeña, por ejemplo, es el agua. El agua tiene mucha facilidad para entrar y salir de las membranas celulares. Entonces, el agua, y al igual que otras muchas moléculas pequeñas, se mueve en respuesta a su gradiente electroquímico y por lo tanto tiende a igualarse. Entonces, para que estas moléculas pequeñas tengan un gradiente, es decir, hay una diferencia entre un lado y otro de la membrana de la célula, algo tiene que estar haciendo un trabajo. En el caso del sodio, quien hace ese trabajo es la bomba de sodio potasio ATPase. ¿Por qué? Recuerden que el sodio es un ion bastante abundante en el espacio extracelular, pero dentro de las células su concentración es baja. Y ese gradiente nosotros lo usamos para muchas cosas. Entonces, mientras tenemos oxígeno, el oxígeno puede entrar a la célula, generar mucho ATP a nivel de las mitocondrias y mantener funcionando esta bomba, que lo que hace es que el sodio, que puede atravesar la membrana sin muchos problemas y que debido a su gradiente de concentración tiende desde el extracelular hacia el intracelular, esta bomba lo transporta hacia afuera. ¿Cómo lo hace? Bueno, el ATP le entrega fosforila esta molécula, generando ADP. Esta molécula, cuando está fosforilada, tiene una gran capacidad de unir átomos de sodio, iones de sodio. Recuerden que el sodio es relativamente escaso acá, pero en esta conformación es muy fácil que el sodio se una a estos puntos. De hecho, cada uno de estos canales puede unir
3 moléculas de sodio. Cuando ocurre todo esto, es decir, cuando hay tres iones unidos en una molécula fosforilada, esa fosforilación genera un cambio conformacional en la molécula. Básicamente, la invierte y hace que el sodio se pueda mover hacia afuera únicamente, porque ya no tiene esta tendencia a estar unido. Y cuando ocurre este cambio conformacional, hacia afuera de la célula se exponen estos sitios de unión de potasio. El potasio, recuerden que es un ion que tiene un gradiente de concentración inverso, es decir, hay poco potasio en el espacio extracelular, pero dentro de la célula está mucho más concentrado. Ahora, ¿qué gracia tiene el que nosotros hayamos podido mover sodio? El agua y el sodio tienen una relación bastante particular. Imaginen que el agua se trata de mover en todas direcciones, siguiendo sus gradientes de concentración. Debido a que la membrana no es muy buena manteniendo el agua a un lado o al otro, el hecho de que nosotros podamos tener concentraciones distintas de agua a un lado u otro de la membrana de una célula depende de otros factores. El principal de esos factores es la interacción entre las moléculas de agua y los iones de sodio. Los iones de sodio y las moléculas de agua tienen una tendencia a interactuar bastante fuerte, como que el sodio mantiene las moléculas de agua rebotando entre sodios y por lo tanto limita la capacidad del agua de difundir en todas direcciones, sino que el agua tiende a quedarse atrapada en el lado que tiene más sodio. Y por lo tanto, cuando nosotros gastamos energía en mover sodio hacia afuera de la célula, el agua va a seguir fluyendo libremente a un lado o al otro de la membrana, pero cuando llegue acá, va a ser más probable que se quede un buen rato rebotando en estos iones de sodio antes de volver para adentro. Y por lo tanto, el volumen de agua que va a permanecer fuera o a este lado de la membrana, al lado con más sodio, va a ser mayor que el volumen de agua que va a permanecer en el lado con menos sodio. Pese a que el agua es capaz de moverse libremente por la membrana y que, como todas las moléculas, tiende a equilibrarse siguiendo gradientes de concentración. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos podido mover sodio hace que el agua tienda a permanecer fuera de la célula. Y el ciclo termina con la exposición de los sitios de unión al potasio, la unión de los iones potasio. Cuando se unen, generan que el cambio conformacional de la bomba de sodio y potasio se deshaga y se suelte el fósforo y los iones potasio. De esa manera se pueden mover en contra de su gradiente de concentración iones sodio y iones potasio con el uso de un ATP y la generación de un ADP y fósforo inorgánico. Entonces, todo esto que ocurre razonablemente bien en presencia de oxígeno, ¿cómo deja de pasar en ausencia de oxígeno? Si dejamos de tener suficiente oxígeno disponible, la actividad a nivel de las mitocondrias es menor. Por lo tanto, la producción de ATP es menor. Si la producción de ATP es menor, la actividad de la bomba de sodio potasio ATPasa también va a ser menor. Y por lo tanto, las moléculas van a seguir difundiendo a favor de sus gradientes de concentración sin que haya alguien que trabaje para deshacer eso. Entonces todo el sodio que está muy concentrado afuera y poco concentrado adentro va a seguir entrando, pero ahora nadie lo sabe. Y por lo tanto va a haber más sodio dentro de la célula. Y eso va a hacer que el agua se quede rebotando más tiempo entre los sodios dentro de la célula y por lo tanto entre en mayor cantidad de la célula. Y eso va a dejar nuestra célula edematosa, la va a hinchar y la va a comenzar a deformar. Y eso va a comenzar a tener varias repercusiones a nivel de la fisiología celular. Por ejemplo,
Si ustedes dejan una membrana celular con un fluido dentro y un fluido afuera, y sin absolutamente nada más, eso va a formar una esfera, ¿cierto? Que es como cuando uno deja una gota de aceite en el agua. Automáticamente adopta la forma que tiene menor, o sea, que minimiza la relación volumen-superficie, que es una esfera. Pero nuestras células no son esféricas, ¿ya? Pese a que están sometidas a esas mismas fuerzas. Son básicamente una membranita que separa dos volúmenes de fluido. Todo lo que la célula se aleja de esa forma esférica está dado por un citoesqueleto, por una estructura interna de la célula que le permite mantener esa forma que no sería lo esperable naturalmente. Y algunas células tienen una estructura, una microestructura bastante fina. Por ejemplo, hay muchas células que tienen microvellos, que son estructuras que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto que tiene la membrana de la célula con el ambiente. Ese tipo de células hay, por ejemplo, en el sistema digestivo o en los túbulos renales, o en los glomérulos renales. Cuando la célula comienza a hincharse por este aumento en la entrada de agua, toda esa pequeña arquitectura desaparece. Como la célula está hinchada, dejan de verse detalles finos de estructura, como por ejemplo estos pequeños vellos, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que la eficiencia que la célula ganaba para realizar sus funciones, que estaba dada por su estructura, va a comenzar a perderse. La célula va a ser menos eficiente desde el punto de vista arquitectónico. También puede ocurrir que el hecho de que haya tanta agua simplemente rompa el citoesqueleto. Y eso en general se ve con unas bulas que aparecen en la superficie de las células. Esto se puede ver al microscopio. Que básicamente, en vez de mantener una forma de la membrana, el citoesqueleto se rompe y el agua se mete. Y eso genera bolsillos de membrana en las zonas donde el citoesqueleto está dañado. Eso también es una señal de que la célula está teniendo un volumen o un mal manejo del volumen de agua. Además, este aumento va a generar que en el retículo también se engrose. Recuerden que el retículo endoplásmico, en este caso el retículo rugoso, también contiene unas unidades que se llaman ribosomas, que es donde se crean las proteínas. Cuando comienza a hincharse el retículo, estos ribosomas se desprenden y los ribosomas desprendidos dejan de tener la capacidad de crear proteínas. Por lo tanto, comienzan a flotar por ahí, pero dejan de ser funcionales. Y esto ya hace que la célula definitivamente deje de tener una función normal. ¿Por qué? Porque ya no puede repararse a sí misma ni generar otras moléculas que podrían ayudarla a suplir las funciones que está perdiendo. Esto es lo que pasa inicialmente con la hipoxia únicamente por una disminución en la actividad de la bomba de sodio y potasio ATPase. Sin embargo, hasta este momento, eh, todo es reversible. Es decir, si en algún momento se recupera el suministro de oxígeno, el oxígeno vuelve a entrar a la célula, la mitocondria puede volver a usarlo para generar ATP en cantidades suficientes y eventualmente todo este volumen extra se va a salir, la célula va a generar nuevas proteínas con las cuales va a repararse y eventualmente va a poder recuperar su función habitual. Durante todo este tiempo, la glucólisis sigue funcionando y por lo tanto no es que el ATP desaparezca por completo, pero sin ese último aceptor de electrones de la cadena transportadora de electrones, que es el oxígeno, toda la actividad de síntesis de ATP a nivel de la mitocondria se detiene.
y por lo tanto dependemos únicamente de la glicolisis anaeróbica, lo cual puede ser suficiente en el corto plazo, pero no permite mantener funcionando toda la maquinaria celular en el largo plazo. A medida que esto se prolonga, estos cambios ya dejan de ser reversibles. Otro de estas bombas a nivel de la membrana que es muy importante es una ATPasa que bombea calcio. Junto con el intercambiador de sodio-calcio, esta bomba es uno de los principales responsables de la mantención del gradiente de concentración de calcio entre el extracelular y el intracelular. Recuerden que dentro de las células el nivel de calcio es bajísimo, es decenas de miles de veces más concentrada fuera de la célula. Y para lograr esa diferencia de concentración, tenemos bombas con una gran actividad. Perdón, hay un intercambiador de sodio-calcio tiene más actividad, pero la bomba de calcio tiene la gracia de que tiene gran afinidad por calcio. Entonces, cuando la bomba está en la membrana abierta hacia adentro, el calcio, por muy poquito que sea, el que está circulando, tiende a quedarse pegado en esa posición. Cuando el calcio está pegado en esta posición y el ATP le da la energía a esta bomba, ocurre algo muy similar a lo que ocurre en el sodio, que es que el calcio, que normalmente no tiene impedimentos para moverse hacia un lado u otro de la membrana, es enviado contra su gradiente de concentración hacia afuera, mediante el gasto de una molécula de ATP. De esa manera, uno mantiene el calcio afuera. Y de la misma forma que con la bomba de sodio-potasio, cuando dejamos de tener oxígeno para crear suficiente ATP como para mantener a todas estas bombas de calcio funcionando, dejamos de ser capaces de generar ese gradiente. Y por lo tanto, el calcio comienza a difundir básicamente hacia el interior de la célula. Y esto es muy grave, porque el calcio funciona como segundo mensajero para muchos procesos celulares. Y aquí ya los cambios comienzan a ser más difíciles e imposibles de revertir. Entonces, ante la falta de oxígeno, eh, tenemos una situación bastante crítica dentro de la célula. La actividad mitocondrial está, la actividad de síntesis de ATP mitocondrial está detenida y por lo tanto la glucólisis que generaba este piruvato, en vez de lograr participar del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, queda a merced de otras enzimas que hay en el citoplasma que lo transforman en lactato, o ácido láctico. Y eso tiene el inconveniente de que a medida que comenzamos a acumular lactato, como es un ácido, el ambiente intracelular también comienza a acidificarse. No estamos siendo capaces de producir, de sintetizar las proteínas que la célula necesita. La célula se está volviendo menos eficiente y menos adaptada a su función normal debido a que hay una deformación de su estructura y la ruptura del citoesqueleto también está generando más deformación. Y todo eso solo porque esta falta de oxígeno nos está impidiendo mantener una activación adecuada de estas bombas, porque el metabolismo anaeróbico es insuficiente para generar. Entonces ahora, además de todas estas cosas que han quedado hinchadas en nuestra célula, tenemos una gran cantidad de calcio que nosotros normalmente luchamos muy o trabajamos mucho por mantener afuera. ¿Y por qué? El calcio, como segundo mensajero, genera la activación de muchas enzimas, por ejemplo, proteasas. Las proteasas
lo que hacen es atacar a las proteínas del citoesqueleto y por lo tanto agudizan ya de forma activa la destrucción estructural que está sufriendo la célula. Además, activan otras enzimas que se llaman endonucleasas. Las endonucleasas actúan sobre el ADN y por lo tanto, a partir de esta situación de falta de oxígeno, el material genético de la célula comienza a verse dañado. Eso lo que causa es que aunque la célula lograse recuperarse, ya no tiene el material genético de manera correcta. Además, debido a la acidificación del ambiente intracelular, esta acidificación actúa sobre los lisosomas. Los lisosomas son unos organelos de forma vacuolar que tienen la función de digerir restos de moléculas que ya han sido degradadas por la célula. Y eso lo hace con unas enzimas que se llaman hidrolasas, las cuales también son activadas por calcio. Y por lo tanto, esa activación hidrolítica comienza a aumentar incluso más todo el daño dentro de esta célula. Además, el calcio es capaz de activar fosfolipasas. Y si se acuerdan, las membranas celulares tienen fosfolípidos. Y por lo tanto, esta célula que ya está sometida a hipoxia comienza a perder la integridad de sus membranas. ¿Ya? Esa es la actividad de la fosfolipasa. Y aquí ya estamos entrando a una etapa bastante crítica, como ustedes pueden ver. Todas estas, este daño de la membrana celular hace que todas estas enzimas activadas que vimos salgan de la célula y hagan el mismo daño, pero ya en el ambiente alrededor. Esa es una de las causas por las que uno ve la aparición de estas enzimas en el plasma, por ejemplo, ¿no? Debido a que ya la membrana celular está dañada, y este es probablemente el signo más claro de que el daño a la célula ya es irreversible. Sin embargo, el tiro de gracia para la célula también está dado por la señalización de calcio y ocurre cuando el calcio entra a la mitocondria. Un exceso de calcio dentro de la célula causa que la permeabilidad de la mitocondria aumente y por lo tanto estas enzimas puedan circular con mayor facilidad dentro de la mitocondria y enzimas que normalmente están dentro de las membranas mitocondriales tengan facilidad para salir. Y en particular, una de esas, el citocromo C, es una señal de la vía intrínseca de la apoptosis, como recordar. Por lo tanto, ya con este nivel de daño, se activa en la célula la señal de que debe ser destruida. ¿Okay? La célula, con las últimas trazas de energía que le quedan, va a tratar de tener una muerte ordenada, lo cual puede no ser posible. Pero ya a esta altura la célula definitivamente no es viable y o va a desarmarse generando necrosis o va a tratar de contener el daño que pueda producir su desaparición mediante la apoptosis. Ahora, esto es lo que ocurre a nivel celular, pero ustedes pueden proyectar esto a nivel tisular. Si las células de un tejido sufren este tipo de daño, el tejido va a dejar de ser funcional. Y en particular, mientras mayor sea la demanda de oxígeno del tejido, la velocidad con la que aparecen este daño es mayor. Y los más rápidos para sufrir esto son el cerebro y el corazón. Pero todos los tejidos del cuerpo pueden sufrir este mismo tipo de daño a partir de la hipoxia. Y bueno, debido a la disfunción celular que genera la hipoxia es porque uno se muere. Por último, y brevemente, veamos la hipercapnia. La hipercapnia vimos que corresponde a un aumento en la presión parcial arterial de dióxido de carbono. Y eso ocurre por una alteración en el intercambio y creación del dióxido de carbono. Si recuerdan, uno produce una cierta cantidad de dióxido de carbono que entra a la circulación pulmonar y sale, ¿cierto? Y por lo tanto, en la sangre arterial el contenido de dióxido de carbono es muy chiquito. Entonces, cuando hay algo que hace que nosotros produzcamos mucho
dióxido de carbono, o algo que impida que nosotros nos deshagamos del dióxido de carbono, vamos a comenzar a ver que el contenido de dióxido de carbono de nuestra sangre arterial está aumentado. Las cosas que causan eh, esta retención de dióxido de carbono en general se parecen a las que causan la hipoxemia, es decir, algo que impide el intercambio adecuado de gases. Las diferencias se pueden dar debido a los distintos perfiles de saturación que tienen el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero en general, cuando uno ve que la hipercapnia aparece junto con hipoxemia, que en la mayoría de los casos, hay una alteración entre eh, las desigualdades de ventilación y perfusión. ¿Sí? En algunos casos puntuales, que son los de hipoventilación pura, que ocurre también en enfermedades crónicas, uno puede ver hipercapnia sin hipoxemia. ¿Ya? El caso típico son pacientes EPOC que retienen crónicamente dióxido de carbono y que por lo tanto comienzan a ser menos sensibles a sus niveles de dióxido de carbono, es decir, su reflejo, que está dado por los receptores periféricos de dióxido de carbono, comienza a atenuarse y por lo tanto comienzan a vivir de manera normal con niveles aumentados de dióxido de carbono. En esos casos, una descompensación de esos pacientes puede mostrarnos que aparece hipercapnia sin hipoxemia aún. Y en este tipo de pacientes es importante también dar cuenta de las cosas que pueden aumentar la producción metabólica de dióxido de carbono, porque estos pacientes son muy capaces de aguantarla sin dar sintomatología. Entonces, cualquier cosa que genera un aumento de la producción metabólica de dióxido de carbono también puede generar hipercapnia sin hipoxemia o eventualmente también con hipoxemia. Ahora, ¿qué cosas generan más dióxido de carbono? Cualquier aumento de la actividad. ¿Ya? Aquí ya no solamente la actividad física, porque obviamente debido a que uno está sano y puede descansar, la actividad física en general lleva a alteraciones solo transitorias que se compensan rápidamente. Pero en el caso de enfermedades que aumentan la tasa metabólica, la presencia de fiebre también en particular, todo esto genera más dióxido de carbono. Y en una persona que no está siendo capaz de eh, eh, expelerlo, expirarlo, esto puede en el tiempo acumularse a niveles suficientes como para causar problemas. Otra cosa es la alimentación de estos pacientes. Una alimentación rica en carbohidratos produce mucho dióxido de carbono, lo cual en una persona sana no tiene absolutamente ningún efecto, pero en estas personas que hipoventilan, que tienen enfermedades crónicas, sí puede ocurrir. Las proteínas también generan dióxido de carbono, pero menos que los carbohidratos, y las grasas generan todavía menos dióxido de carbono. ¿Ya? Ese es como el orden. Por eso ustedes van a ver que algunos pacientes con enfermedades respiratorias tienen dietas especiales. ¿Ya? Eso es para dar cuenta de eh, la influencia la incidencia que pueden tener en la aparición de hipercapnia, en la producción metabólica de dióxido de carbono en estos pacientes. Recuerden también que eh, en general uno controla su ventilación a partir de los receptores de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, cuando uno deja de tener este control, ya sea porque se acostumbró o por alguna enfermedad neurológica, eventualmente uno solo tiene síntomas de hipoxemia cuando se activan los receptores de oxígeno. Si se acuerdan, se activan únicamente cuando el oxígeno está muy, muy, muy bajo. Ahí recién el paciente siente más ganas de respirar. ¿Qué problema tienen estos pacientes? Que debido a que el oxígeno es su único indicador externo de la necesidad de ventilar, cuando uno les aporta oxígeno de forma externa, uno puede suprimir su respiración. ¿Okay? Entonces, cuando hay hipoxemia, o sea, en pacientes que normalmente tienen
hipoxemia, pero no tienen esta característica de retener CO2, responden bien a la administración de oxígeno. En cambio, los pacientes que retienen CO2, cuando necesitan oxígeno y se les da en grandes cantidades, uno puede suprimir reflejamente el centro respiratorio. Estas personas comienzan a tener una hipoxemia porque mientras más oxígeno les dan, menos respiran. ¿Ok? Ahí eso es un punto de manejo de intensivista, ¿ya? Pero para que conozcan que ese peligro existe. ¿Ya? Ahora, obviamente, uno no puede vivir sin oxígeno, así que si el paciente está hipoxémico, hay que darle oxígeno. Lo que hay que estar, de lo que hay que estar pendiente es que no sea tanto oxígeno como para suprimir su reflejo ventilatorio. Ahora, ¿qué cosas se ven en un paciente hipercápnico? Cuando son solas y tempranas, el paciente puede estar disneico, normalmente refieren que tienen cefalea, confusión, letargia, se mueven poco, y una taquipnea compensatoria. Sin embargo, en general, mientras el paciente no esté hipoxémico, la hipercapnia no da muchos síntomas. Solamente los de la acidosis respiratoria. Recuerden que debido a que la, el equilibrio dado por la anhidrasa carbónica se mantiene siempre, si uno comienza a darle más CO2 a la ecuación, lo que va a obtener es un descenso del pH. Y en forma compensatoria, uno puede ver también que el bicarbonato plasmático está aumentado. ¿Sí? Mientras se controla eso, en general la hipercapnia por sí sola no da problemas. Ahora, si es que se acompaña de hipoxemia, uno en general va a ver eh, la sintomatología de la hipoxemia montada sobre la sintomatología de la hipercapnia, y eso se ve como trabajo respiratorio, que puede ser taquipnea al principio o bradipnea a medida que esto avanza, respiración irregular. En particular hay unos patrones de respiración que son típicos, en este caso la respiración de Kussmaul, el uso de musculatura accesoria, la aparición de taquicardia, también el juntar los labios al expirar para aumentar la presión alveolar del aire, etc. Y bueno, llegando a la hipercapnia está muy evolucionada, el paciente queda desorientado, puede tener náuseas y vómitos, puede haber hiperventilación, es decir, hay una ventilación tan alta que es capaz de alterar la química corporal. Y a medida que esto progresa pueden aparecer convulsiones, inconsciencia y muerte, por supuesto. Ahora, ¿qué es hipercapnia? En general, para diagnosticarlo se usa los gases en sangre arterial y eso, el límite es una presión parcial de dióxido de carbono superior a 45 milímetros de mercurio. Y eso es la clase de hoy.